muchos más Claro, países. Bueno, vamos a adelantar ahora unos cuantos meses. Cuando vamos a marzo, creo que sí, creo que fue a principios de marzo cuando pasó esta gran polémica, ¿no? Esta gran polémica. ¿Qué pasó en Nuevo Laredo? Tamaulipas, ¿no? En uno de los estados más conflictivos de México. claro. ¿Qué pasó Mira, aquella noche? esto es un tema para mí delicado, que me han atacado mucho porque me pongo en una situación neutral. Y ojo, yo no vengo a endulzarle a la comunidad, no vengo a decirles lo que quieren oír. Yo vengo a decir, para mí, lo que es, güey, nada más. Entonces, creo que deberían de echar un poquito más de conciencia en decir, si este güey que, cabrón, mire, le acabo de presumir al Screw 16, por ahí me acabo de hacer el Cuetzpalí, Tatuaje. ay, y a Vegeta. Cabrón, soy una persona que ama mis fuerzas armadas, güey, amo las fuerzas especiales, pero no porque yo ame al ejército mexicano, quiere decir que aunque la cague, está bien, ¿no? Detrás de cámaras, no, el ejército mexicano es el mejor cuando tú sabes que la cagaron, güey. Entonces, sí trae su lado bueno, su lado positivo, su lado negativo, güey. Aquí el problema es lo que yo no estoy de acuerdo, es de que militares en Laredo dispararon en contra de estos sicarios que no estaban armados. Ojo, aquí es donde, no mames, pero eran sicarios. Sí, güey, eran sicarios, lo entiendo completamente y la vida de esos güeyes no me interesa, nos hicieron un favor, pero al final de cuentas dispararon sin saber si había Total. sicarios ahí. Yo tengo varios cursitos, güey, no voy a decir cuántos tengo, pero de los que tengo, creo yo que como yo estoy, están los de la FER, güey, los del Cuerpo de Fuerzas Especiales, los del FES, creo que todos coincidimos en lo mismo, no tenemos el curso de adivino de, sí, Adivina. van armados, güey. Creo que nadie de nosotros tenemos ahora menos tropas convencionales, güey. Claro, Entonces, en lo personal no te la claro, claro. puede rifar yo creí, yo pensé, un militar no tiene cavidad, Eso, margen de error, güey. lo de yo creía, yo pensaba, el cabo me dijo, eso se dice mucho aquí en España también, dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué yo defiendo mucho esta postura de no puedes disparar sin antes estar seguro? Mínimo que vistes el arma larga, ya tienes un justificante, güey, para decir, bueno, al menos sé que andan armados los güeyes, pero no me han disparado, pero sé que van armados. No puedes aventar plomo nada más sala y se va, güey. ¿Por qué? Porque ahorita vivimos, al menos aquí en México, una pinche época dorada de la Lucín que se siente de la maña y escucha y hace sus pinches movimientos de bailes pendejos y cabrones no trae ni siquiera para tragar. Y lo digo sinceramente y puto el que se ofenda, güey. Pero esa es la realidad, que se sienten pinches buchones y que cierran hoteles y escuchando sus mamadas de corridos y de verdad no trae ni siquiera para el camión, güey. Ahorita México está lleno de eso, güey. Entonces tú mismo estás comprometiendo ya no las vidas de las personas hablando de este lado, güey, sino primeramente lo que debes de pensar es tu, tu libertad, güey, porque tienes familia atrás, güey. Ahora, tú no sabes si es un pinche alucín que se siente narcotraficante o en verdad una familia que se asustó al ver un supuesto convoy militar, porque yo en la actualidad yo te puedo decir, bueno, ese vehículo coinciden las siglas, coinciden los patrones, coinciden los colores, sí son militares. Ah, y el armamento, sí son militares. Pero yo te lo puedo decir porque conozco el tema de las Fuerzas Armadas, pero el civil no sabe ni cuál es el arma ahorita de cargo del ejército mexicano, no sabe si los patrones del camuflaje en cuestión del vehículo coincide, las siglas. No, güey, él piensa que son militares, güey. A la mera hora lo paran y sorpresa, eran los soldados con tenis, güey. Entonces estás hablando que es Tamaulipas, güey, en uno de los estados más conflictivos donde la trata de personas está lo cabrón, el secuestro está lo cabrón. Tú como padre de familia no te puedes dar quizá el lujo de decir, pues hay que rifarnos a ver si son militares o no. ¿Saben cuántos vehículos clonados no me tocó Esto, decomisar en Tamaulipas? esto es una cosa, porque después hablaremos del tema de los derechos humanos, pero clonar un vehículo de una organización militar, además de que obviamente me imagino que en México, al igual que en España, será ilegal, es un crimen de guerra. O sea, tú en una situación de guerra, por ejemplo, ahora la guerra de Ucrania,
Rusia. Tú no puedes hacer pasar un vehículo de tu ejército por un vehículo del ejército enemigo. Entonces, esto es un crimen de guerra. Esto lo estamos hablando en un tema de guerra convencional, güey. Sí, guerra convencional, claro, pero bueno, Pe- técnicamente es que México está en guerra. No sé si algún Pero, presidente dio el carpetazo oficial a la guerra, pues pero nada más dicen guerra contra el narcotráfico, güey. claro. Pero al final de cuentas, las camionetas clonadas existen. A lo mejor uno como militar puedes Claro. sacar esa diferencia de, encuentra las 20 diferencias, pero el civil no, güey, el civil no. Y desgraciadamente hay personas que ya viven con ese miedo, que escuchan o ven un vehículo militar y se pelan. Y yo lo hablo, el por qué no coincido con esto de disparar a lo puro pendejo, porque al menos en mi batallón, cuando yo era convencional, un subteniente, hermano, que por lo regular los subtenientes vienen saliendo del colegio militar, son los más calientitos, güey, los que quieren acción, los que quieren ponerse a prueba, los que quieren sacar 4 años de colegio y hacen mamadas, güey. Muchos de ellos se embarcan y desgraciadamente en mi unidad, un subteniente traía el mando de un puesto de control. ¿Y qué pasó? Un vehículo, este, ve el puesto de control de los militares y volvemos a lo mismo. Ellos no saben si son militares o son zetas que se están haciendo pasar por militares. ¿Qué pasa? Si intentan pasar el control, güey. ¿Qué pasa con el militar? El subteniente da la orden de que se abra fuego. Hicieron cagada la unidad, güey, o el vehículo. Sorpresa, cuando van y revisan la unidad, era una familia, güey. Mataron a los padres de familia y a los hijos. ¿Qué pasó con el subteniente? Cobardemente se desertó con todos los que abrieron fuego. Eso fue en mi unidad. Al menos uno aprende en cabeza ajena, güey. Yo por eso siempre tuve mucho el primero verifico antes de, porque personas de mi unidad la cagaron, güey, mataron una familia. ¿Por qué? Porque al señor le dio miedo, confundió el retén militar o el puesto de control militar con que era de la maña y se lo intentó pasar, güey. Porque allá las personas que no son de ciertos estados no comprenden, güey, de que en Tamaulipas es muy común el secuestro, de que se llevan a tu hijo, les arrancan un dedo, una oreja, te los mandan, para que tú les pagues una cantidad de dinero por liberar a la persona y muy seguramente no te la van a entregar viva, güey. ¿Por qué? Porque de esta forma financian su guerra contra el cártel rival, güey. Entonces, yo no coincido con esto. Que, ojo, para la opinión pública la libraron de que eran sicarios. ¿Por qué se dan cuenta que eran sicarios, güey? Porque confiscaron los teléfonos celulares de estos elementos. Se dan cuenta de que sí eran malandros, pero ojo, si hubieran traído armamento, lo hubieran puesto a disposición y de esta forma lo justifican. Pero hasta el día de hoy no hay una sola imagen de que existe armamento decomisado de ese pedo, porque no había ni siquiera equipo táctico. La única forma fue violentar los derechos de las personas, güey, aunque ya estaban muertos, y revisar sus teléfonos y de esta forma encontraron información de que sí lo eran, güey. Para la opinión pública, bueno, ya la libramos por este lado. Ya sacamos el pedo de que eran sicarios, no venían armados, pero eran sicarios. A los militares no los están procesando por ese pedo. Supuestamente los están procesando por insubordinación, por haber disparado, y al que están librando era el que traía el mando de este personal, que al Claro, me final de imagino. cuentas era un capitán, güey. ¿Por qué no le meten la verga al capitán? Porque es oficial, porque desgraciadamente así es el ejército mexicano. Tratas de librar al oficial, que es el que viene salido del colegio, que ya es capitán, chingue su madre toda la tropa. No, güey. Él era uno de los principales responsables de este pedo porque él lleva el mando de la unidad, güey. Entonces, este pedo de Laredo empieza por eso, por este desmadre. Ojo, esto es lo que yo no justifico. Que el militar saque su bolita mágica y diga, son o no son. Esto yo no lo justifico, güey. Porque al final de cuentas, como se los dije, a mí me tocó estar en una unidad que vivió esta experiencia de matar a una familia por error, güey. Error. Entonces, yo no lo Ahora, claro. justifico. Ahora, básicamente voy a comentar un poquito lo que pasó por si hay alguien, bueno, pues que no sabe de qué estamos hablando. Fue una noche a principios de marzo, un convoy militar vio un vehículo sin matrículas, creo que también iban con exceso de velocidad y bueno, básicamente huyeron. En cuanto vieron a los militares huyeron y se empotró contra una farola o contra un muro. Los militares salieron de sus vehículos,
Ellos argumentan que escucharon un cañonazo, un disparo, y empezaron a disparar contra el vehículo. Claro, aquí, a ver, tenemos una cosa, ¿no? Ya que... No sé si me parece que te Le- has quedado congelado. Creo que sí, a ver, ¿me escuchas por ahí? Sí, escuchar te escucho. A ver, porque sí, Le has creo dado que una patada a se... la cámara. me parece. A ver, vamos a desconectarla y volverla a conectar a ver Exactamente, esa si la no falla. agarra, güey. A ver, pinche cámara, güey. Vamos a ver. Configuración. No sé si... A ver, vamos ¿Te, a te- cambiar. te diste a detener cámara? No, 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 se congeló, no sé por qué, güey. No, A ver, pero a prueba ver, de... ahí A ya ver. cambió y a ver, vamos a ver si la conecta por acá. Ahí supuestamente ya la debería, ya la está, ahí Ahí está. estamos, ahí estamos. Bueno, Vale. estos son cosas del directo, ¿no? Perdón por Pues, la falla técnica, güey. pues bien, como iba diciendo, los militares argumentan que escucharon un cañonazo, una detonación, y empezaron a disparar contra el vehículo. Claro, a ver, aquí tenían la situación perfectamente controlada, hay que tenerlo en cuenta porque ellos se habían empotrado, se habían dado un golpe, seguramente estarían conmocionados, ¿no? Del accidente, pues bueno, una persona cuando tiene un accidente, los primeros segundos, el primer minuto, pues está confusa, ¿no? Y los militares ya habían rodeado el vehículo, por tanto la situación estaba claramente controlada. ¿Qué pasa? Aquí tiene que haber una orden para abrir fuego. Este capitán, ¿no? Que al parecer era en mano de la unidad. Si no hay esa orden, se abre fuego. Claro, el capitán no ha dado la orden y tú abres fuego. Cuando ya tienes la situación muy controlada, pues puede haber un error. Porque claro, una cosa es... Y yo creo que ya sé lo que pasó. Fue que uno escuchó el disparo, empezó a disparar y el resto debió seguirle el disparo, ¿no? En cuanto oyeron ya los primeros tiros, los demás fueron a disparar. Vamos, entiendo yo que fue eso lo que pasó. Entonces aquí pasa una cosa, ¿no? Que probablemente no haya habido una correcta instrucción, porque una de las cosas que tiene que tener en cuenta más un militar es no abrir fuego si no está seguro. El yo creí, el yo El pensé, yo no. creía, el yo pensaba, eso no puede ser. ¿Y qué pasa? Yo esto lo dije en algún vídeo que hice hablando del tema. El problema es que cuando un militar comete un error, no es como cuando, yo qué sé, cuando un electricista comete un error. Conecta el cable equivocado, no. El problema es que cuando un militar comete un error, muere gente. Claro, eso tiene que tener una responsabilidad. Ahora bien, para mí, en mi opinión, no sabía lo del capitán, que se había librado. El capitán también tiene que tener su responsabilidad, porque él es el mando, él es quien dirige la unidad. La unidad ha hecho algo mal, por tanto, él es el primer responsable. ¿Y cómo la libran? Insubordinación, yo no di la orden Claro, y ya la libró ese güey, que en realidad no debería de pasar. claro, Pero no. más bien esto lo están acomodando para que él la pueda librar, güey. La tropa la cagó. Yo dudo mucho que haya sido eso como tal de que escucharon y que el vehículo se estampó. Creo que si se estampó, si se perdió el control de la unidad, creo que antes de ya habían Había. aventado, ya habían hecho Ah, vale, detonaciones, güey. Yo, a mi punto de vista, claro. güey. Eso es un detalle importante, pero bueno, como dije yo también en el vídeo, yo no estaba allí, no sé lo que pasó. No me puedo. Yo también me intenté mantener neutral en este tema, ¿no? Porque, claro, es que al no estar ahí, pues pudo haber pasado mil cosas, ¿no? Exactamente, güey. Yo aquí El. lo que sí te puedo decir, hermano, que culpo mucho al adiestramiento que tiene en la actualidad el ejército mexicano, güey. Yo en lo personal, eso sí te lo puedo decir porque cuando yo estaba ya en lo último de Fuerzas Especiales, por ahí tengo una historia que creo que ya se debe haber borrado de Twitch, en la que cuento por qué me arrestaron y cómo me arrestaron, güey. En realidad es una historia muy larga, güey, pero yo veía cómo se adiestraba personal del CACIR, güey, porque está Temamatla, está el campo militar 37B, que es el de Fuerzas Especiales. En la parte de arriba está el CAFE, pero a un lado del CAFE, de la Escuela de Fuerzas Especiales o el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales, a un lado está un CACIR, y más bien ahí se llama CASI, que es el Centro de Adiestramiento de Combate Individual Regional, no sé qué mamada, güey. Entonces, donde se adiestra el personal militar. Tú te dabas cuenta que parecían días de campo y mamadas así, porque no se adiestraba el militar. La justificación era que porque ellos eran administrativos, que ellos iban a estar detrás de un escritorio. Por eso, pero al final de cuentas no puedes darte el lujo de no capacitar a un militar, así en su perra vida vuelva a tomar una arma, güey. Pero esto pasaba ahí en tema. Por ahí tengo 2 episodios en el podcast con el chino, para los que ya lo saben, porque lo dije desde un principio, el chino es el tío de mi hija, es el tío de mi hija, lo conozco el cabrón, creo que fui
pieza fundamental para que el cabrón esté dentro de las Fuerzas Armadas, güey. Entonces, güey, él me platicaba el chisme, cómo iba haciendo cada semana, y hasta él lo decía, hermano, estoy muy desilusionado de mi Ya. adiestramiento. Imagínate, en vez de que él me dijera, no mames, estuvo bien perra la semana, él era muy neutral y me decía, hermano, estuvo de la mierda. No veíamos nada porque no había agua en el centro de adiestramiento, en su CACIR. Como no había agua, entonces para que no olieran feo y no tuvieran, no contrajeran quizá infecciones y demás, pues no hagan actividades. Güey, no te puede, en la guerra, pregúntale ahorita a un soldado ucraniano si que a lo Sí, mejor tiene se 15, duchan. 20 días que no se baña, güey. Entonces, tienes que hacer el adiestramiento de acuerdo a cómo puede ser la vida o cómo va a ser la vida real, güey. Pero al final de cuentas, desgraciadamente ahorita en la actualidad, el ejército mexicano, y digo el ejército porque la Marina no lo está haciendo, güey. El ejército sí es de, pues nada más con que tengan el papelito, haz como que sí se están adiestrando, pero para los que no lo saben, la paloma, se le dice en el ejército, que es un triciclo que está lleno de chucherías, que es el famoso casino, sabritas y demás. Es lo que se preocupan los coroneles, comandantes de los casires, de ven al soldado como un signo de pesos, güey. De sale, véndele unos doritos. Ahí está todo el tiempo la paloma. Es a en lo que ellos se están preocupando, en sacar dinero que en estar adiestrando militares. Y al final de cuentas, ellos se deshacen del problema. Para ellos son aves de paso. El problema es cuando estos soldados llegan a sus unidades y llegan, como diríamos en el ejército, todos zorrones que no saben hacer, pero sí, están capacitados, tienen el papel, pero en la práctica están bien pendejos, güey. Esto que Y me, todo por culpa de los coroneles, güey. esto que comentas, yo también lo he notado y vivido incluso en mi propia experiencia en el ejército. O sea, al final tuve un periodo de formación inicial y después llegué a mi unidad y me di cuenta que no sabía nada. Y también lo Exactamente. comentaban los mandos, ¿no? De que parece que cada vez llegan peor los soldados. O sea, llegan de ese Llegas, periodo de formación. de verdad, donde te vas a alivianar es con el personal que ya, como decimos aquí en México, con los antiguos, los que te van a Totalmente. alivianar y te Antiguos. van a enseñar, porque ya en el CACIR te enseñan puras mamadas, güey. Literal, vas nada más a consumir al casino de los La can- casinos, del CACIR, güey. Aquí Entonces, se le dice cantina, a la cantina. a la cantina, aquí en el ejército es al Casi, casino, en la sí, marina es en la fayuca, es lo pero mismo. realmente ese es uno de los problemas por los que está pasando el ejército mexicano en general. Y esto me lo dijo, te digo, el tío de mi hija, güey, que en vez de verlo feliz, güey, y verlo todo mayugado, le decía, cabrón, estás igual de panzón que cuando entraste, güey. Sí, güey, pues es que yo no tengo la culpa, güey, pues no hacemos nada. Él mismo lo decía, güey. Entonces, aunado a eso, creo que se debería de estar preocupando más el ejército mexicano en adiestrar a las tropas y a lo que viene a futuro, que es el uso de los IED, de los artefactos explosivos improvisados, que se está viendo muy común, güey. Entonces, no se está preocupando las Fuerzas Armadas por ese pedo y al final lo estamos viendo en la actualidad que le está costando la vida a quizá personas inocentes que ni cuenta nos estamos dando, güey. Claro, ahí también hay que tener en cuenta el adiestramiento a artificieros, también para desactivar este tipo de explosivos, vehículos también que sean capaces de soportarlos. Pero bueno, volviendo al tema de Nuevo Laredo, De Laredo. sí, de Laredo, la cosa es que, bueno, pues yo creo que eso fue un error sobre todo de base de instrucción, ¿no? Que al final uno no puede disparar. Y algo que aquí nos dejaba muy claro es eso, sobre todo si uno no sabe, no dispara. Exactamente, hermano. Pero yo, por ejemplo, ahora he visto que a estos soldados que están imputados les va a caer un año de prisión preventiva. O sea, esto ya de inicio, antes del juicio. ¿A ti te parece justo realmente que los tengan un año sin juicio? Ay, hermano, la ley de México es una mierda, güey. Hay personas que tienen 7, 8 años y aún no tienen sentencia, güey. Aquí en México. Entonces, Una barbaridad, eh, ¿eh? es una porquería, de verdad, el sistema judicial aquí en México es una vil porquería, güey. Entonces, al final de cuentas, creo yo que en lo personal, pues por mí que estos elementos se avienten 2 o 3 años en prisión preventiva porque van a estar en prisión militar, güey. Esa es la ventaja, güey, que van a estar en una prisión militar que al final de cuentas es como un batallón, güey, es parte del ejército mexicano.
¿Por qué digo al final de cuentas? Porque una vez que se demuestre que hubo una violación, una vez que se demuestre que la cagaron los militares, desgraciadamente es por eso que les digo, deben de pensar en su seguridad, en su libertad. Al final de cuentas, cuando se den, valga la redundancia, cuenta que esta madre fue una cagada de parte del ejército mexicano, en ese momento pierden el fuero militar, güey. En ese momento pasan de vestirse de azules y de estar en una prisión militar, pasan en automático, causan baja del ejército mexicano y van y causan alta en una prisión de máxima, no de máxima seguridad, pero van y causan alta en una prisión civil, güey. Dejas de ser militar en ese momento y sabes lo que te va a pasar cuando sepan que eres militar, güey. Es una vida muy culera adentro. Tanto así que en las cárceles mexicanas existen módulos especiales para policías y militares, güey, porque se dan cuenta, te terminan matando, güey. Entonces, eso es lo malo al final de cuentas, que no vas a pasar tu vida en una prisión militar, vas a pasar tu vida en una prisión civil, güey. Ya, bueno, diferencia bastante contundente. El día siguiente, varios militares se acercaron hacia el lugar de los hechos, recoger el vehículo. Pasó que una multitud les envolvió y los empezó a agredir. Tanto fue Exacto. así que me imagino que el mando tuvo que llegar a la decisión de coger y disparar para dispersar a la gente. En primer lugar, quiero preguntarte, o sea, ¿tú cómo viste el tema de la agresión? Porque a mí esto es algo que me sorprendió muchísimo, cómo una persona puede tener los huevos toreros, y lo voy a decir así, de ir a agredir a un militar que aún por encima va armado. O sea, ¿qué pasa aquí para que una persona se tome esa libertad, por así decirlo, ¿no? Sin que haya mayores consecuencias. Porque aquí en España sí que cada vez se está perdiendo más el respeto a la autoridad, pero a nadie se le ocurre ir a pegarle a un militar o a pegarle a un guardia civil, a un policía, etcétera. Entonces, te quiero preguntar varias cosas dentro de este tema. En primer lugar, eso, o sea, ¿qué te pareció el tema de la agresión como tal? O sea, ¿por qué esta gente va a agredir a los militares y no tienen un castigo como tal? Y si te pareció bien el tema de disparar al aire o al suelo, no sé, que fue para disolverlo o crees que fue excesivo. Mira, por ambos lados tiene su lado muy contrario, güey. Tanto el lado militar como del lado, por ejemplo, de los civiles. ¿Por qué, güey? Mira, al final de cuentas, ¿tú crees que si yo, siendo padre de familia, veo que el día de mañana mi hijo, de repente, yo sé mis ingresos, ¿me explico? Y yo sé la vida que tiene mi hijo. Y más sé que mi hijo no tiene a lo mejor una carrera, no sé, no es un profesional, no tiene un buen empleo. Y de repente veo que mi hijo empieza a llegar en buenos carros, empieza a traer buenas garritas, buena ropa. No nos hagamos pendejos. Mi hijo anda haciendo algo malo. Porque sabes el estilo de vida que normalmente llevamos. No es como que sabes que tu hijo, no sé, estudió alguna carrera, no sé, güey. No, sabes que O no le es vaya así. bien en YouTube. O le vaya bien en YouTube. No, güey, sabes que tu hijo es una persona que no está aportando nada a la sociedad y de repente lo empiezas a ver que trae billete, te das cuenta que tu hijo no anda en buenos pasos. Esto de los padres, siempre todo papá cuando va a ver o tiene una cámara, mi hijo era inocente. Ellos empiezan a pelear la inocencia de sus hijos, aunque volvemos a lo de hace un rato, sí eran sicarios, güey. Afortunadamente para la opinión pública sí eran sicarios. Entonces, ¿cómo te pones como padre de familia a alegar algo que sabes que no es cierto, que sabes que tus hijos sí andaban en pedos y hasta el momento tú no sabes si tus hijos aventaron plomo o no, güey? Porque tampoco ellos como padres estaban en ese momento cuando pasó la agresión. Pero al final de cuentas, como padre, siempre vas a tratar de pelear el tema de tus hijos. ¿Y qué pasa con las demás personas que están ahí en el alrededor? Pues como siempre, güey, al final de cuentas, la persona chismosa de que se acerca sin saber cómo está el pedo, que están viendo el desmadre, a ver, ¿y qué está pasando? ¿Y qué es lo que ocurre cuando empieza a haber violencia? Algo que normalmente todas las personas tenemos todavía como instintos primitivos y
pues, güey, empiezan a pasar muchas cosas, como en este caso, pues una histeria colectiva, güey, empiezan las personas, tira putazos, güey, lo veíamos en el Coliseo Romano, güey, chingue su madre y dale. Empieza la gente a tirar putazos nada más por entrarle al desmadre, güey, sin saber todo lo que está detrás del pinche pedo, güey. ¿Todo por qué? Porque el papá decía, mis hijos eran inocentes y gritaban, pues la gente dice, eran inocentes, chingue su madre, vamos a golpear al militar. Y se empieza a ver el desmadre que ya conocemos, güey. Esto está mal, ¿por qué? Porque cuántas personas, no creo que toda la gente que andaba tirando putazos eran familiares de estos cabrones, güey. Muchas personas eran, nomás llegaron ahí por la anécdota, güey, a echar desmadre, pero lo que no se ponen a pensar, que estás yendo a golpear a un militar, güey, que a lo mejor ellos por instinto, por el desmadre lo están haciendo, el militar, ahí mis respetos para los militares Exactamente. que están golpeando, güey, porque también como seres humanos tenemos este instinto primitivo de Claro. supervivencia, güey. Que- Es que, Y, es que la gente piensa muchas veces que los militares son máquinas. Y no, y no, güey. somos personas. O sea, es que sí, es que yo vi imágenes de militares tirados en el suelo y la gente dándole castañazos, o sea, en el suelo con el militar tirado. O sea, claro, yo puedo pensar que a lo mejor el padre le ha matado al hijo y el amor del padre es siempre proteger al hijo. Y fruto de eso, de esa rabia, de esa, no sé, de esa ira, va a agredir a un militar. Vale, puedo entender que eso le salga del alma en ese momento, fruto de sus emociones. Pero también es de entender que una persona que va armada y ve que le están atacando y que la van a tirar al suelo, también se defienda. Y si va armada, ojo, Peor, güey. podemos tener aquí un problema mayor todavía. Donde se conecte ese instinto de supervivencia, inconscientemente, güey, traes un arma, güey, solo basta con que hagas esto, güey, Esto. para que se desate un cagadero, porque disparando uno, empiezan todos a disparar, güey. Esa es la bronca, Esto es güey. lo que hablábamos antes. Exactamente. Con que uno la cague, la empiezan a cagar todos y se empieza a hacer un puto desmadre, güey. Y más porque volvemos minutos antes, estás teniendo el apoyo por parte de tu comandante, güey, porque el oficial es el que hace las primeras detonaciones al suelo, güey, porque es un oficial. Ojo, parecen operadores especiales, pero no lo son. Ahí en las siglas de la camioneta dice 16 Regimiento de Caballería Motorizada. No son operadores especiales, güey, que andan con sus casquitos cortos y no lo son, güey. Y aquí la única persona que tiene portación de arma de fuego, que tiene corta dentro de las Es el Fuerzas Armadas, oficial. o son los oficiales o son de fuerzas especiales, pero en este caso no eran operadores especiales. Estábamos hablando que el güey que aventó los putazos al suelo era el oficial. Si tú como militar estás como tropas, ves que el oficial está disparando y tienes el apoyo de tu oficial, te va a empezar a valer madre todo lo demás, güey. Claro, eso, ¿Mm? eso es muy importante. Hay que también tener en cuenta una cosa que me imagino que serían los mandos, no sé, si sargentos, tenientes, etcétera. Llevaban GoPros en los cascos, porque Claro, nosotros vimos la versión quizás que le interesaba a la gente, que esto siempre pasa, ¿no? el Que, morbo, que- que graban, que graban las partes que interesan, pero en las GoPros que llevaban los militares se puede ver toda la situación. Claro, eso claro. también es muy importante y me imagino que la Serena pues habrá visto todas las imágenes para analizar la situación. En mi opinión, aquí en España, si un policía llega a disparar al suelo, bueno, pues, puede perder el trabajo, ya para empezar. Por eso me choca mucho la situación. Pero yo creo que sí que unas cosas no se actuó correctamente en esa actuación, que es que se dejó escalar mucho la situación antes de llegar al... igual eso, el tema de dejar escalar la situación, por ejemplo, aguantaron mucho los militares, dejaron que les pegasen, ¿no? Antes de sacar la pistola y disparar. Entonces yo creo que eso fue un error, ¿no? Quizás dejar escalar tanto y permitir, o sea, tener tanta permisividad que alabo la paciencia que tuvieron muchos de ellos para aguantar los insultos, que esto es algo muy complicado, ¿no? Que la gente quizás no se da cuenta. Pero en mi opinión creo que dejaron escalar la situación demasiado y después tuvieron que disparar, tuvieron que escalarla de golpe, ¿sabes? Es como que en este tipo de actuaciones tiene que ser uno proporcional. Si el otro sube un peldaño, nosotros subimos. Pero ¿qué pasa? Igual dejaron que los civiles subieran muchos peldaños y ellos se quedaron aquí abajo y después tuvieron que subir todo de golpe. No sé si tú Exactamente. opinas igual, Gafe.
A ver, creo que se volvió a Sí, congelar la ya te imagen. has quedado Sí, congelado ¿verdad? otra vez. A ver, vamos. Es que la cámara, güey, no sé Hay que por qué cambiar la cámara. la desconecta, güey, de repente y la conecta. No sé a qué se deba esto. A ver, se supone, ahí ya entró. Fallas Sí, técnicas, sí, perdón nuevamente. ya estamos. Entonces, pues bueno, volviendo al tema, yo considero que son errores, güey, que, que se empiezan a escalar por la falta de conocimiento en tema de derechos humanos. Ojo, yo duré 8 años y medio en las Fuerzas Armadas. ¿Sabes cuántas mamadas de derechos humanos no tengo, güey? O sea, certificados. Tengo un puño, güey. ¿Y sabes cuánto sé de derechos humanos? Estoy bien pendejo, güey. ¿Por qué? Y esa es la realidad. Y eso se los está diciendo alguien que estuvo en operaciones especiales. Porque desgraciadamente el ejército mexicano trabaja de certificarte únicamente para deslindarse, güey. A Exactamente, ver, para quitarse la responsabilidad de encima. exactamente. A ver, mándame 30 soldados a este curso de derechos humanos que dura 20 minutos. Cabrón, el tema de derechos humanos es un tema muy amplio que no ves en 20 minutos, güey. ¿Y qué pasa? Terminas el curso y el ciudadano soldado de infantería, fulanito de tal, paz, dale un certificado y experto en materia de derechos humanos. Güey, no soy un experto. Expertos los que en verdad llevan años estudiando esa mamada, yo con 20 minutos no soy un experto. ¿Y qué aprendí? Nada, güey, realmente nada. Y así lo sacan a las calles. Ojo, el certificado únicamente es por si el militar la caga, decir, el militar tenía conocimiento en materia de derechos humanos, yo Sedena me deslindo, yo Semar me deslindo, chíngenselo a él por pendejo, porque aquí dice Claro. ¿Qué el, tiene? ciudad, el soldado Mafafa es bien cabrón para el tema y hasta puede dar clases en la UNAM o en Harvard, güey, por hacerle más a la mamada, en tema de derechos humanos, cuando nada más recibiste un puto curso de 20 minutos, güey. ¿Por qué entonces el militar no actúa? Porque no tiene el conocimiento, no sabe hasta dónde puede llegar, güey. Sabes cosas así muy superficiales, pero no tienes el conocimiento de qué puedes llegar a hacer y qué no, güey. Por eso de repente escalan y bajan porque no saben ni cómo actuar en ese pedo, güey. Y al final creo que ellos no son vialidad. El ejército mexicano no es vialidad para ir a recoger ese tipo de vehículos. Claro, Ese pedo era completamente, era la jurisdicción o eran los competentes en hacer ese pedo, era la fiscalía, güey. claro, Pero la como fiscalía. siempre, el ejército mexicano, la marina, son y discúlpenme la palabra, pero son los pendejos de las autoridades civiles de que, ay, ¿sabes qué? Pues nos rebasan en cuestión de todo, pide el apoyo a Sedena, que ellos vengan y nos hagan el apoyo. Güey, ejército mexicano iba nada más en tema de seguridad, iba en tema de eso y cabrón, tienes que estar hasta prestando asistencia de vialidad porque llevan hasta sus grúas del ejército mexicano. Sí, A ese nivel se llega, güey. La falta de respeto tanto de autoridades civiles como de los civiles hacia las Fuerzas Armadas, porque la gente empieza a golpear como animales a los militares, cuando estos cabrones te aseguro que un día antes andaban hasta francos, güey. Podría ser, o a lo mejor andan de operaciones, pero muy seguramente estos güeyes ni en la bronca andaban, ellos ni siquiera tanto. la cagaron, pero los terminaron puteando a ellos, güey. Entonces, yo ni la cagué y me terminaron puteando a mí por un güey que disparó a lo pendejo. Que cabrón, yo pude haber perdido la vida. Y fíjate el nivel al que se escala, güey. ¿Por qué? Porque aquí te puede salir bien o mal, güey. Avientas plomo, la gente corre y ya no regresa o pasa lo que O lo pasó. contrario, claro. Lo contrario de que, no nos están disparando, pues ahora sí golpealos porque la gente ahora sí ya está bien enardecida, güey. ¿Y qué termina pasando? El militar empieza a utilizar violencia, güey. ¿Por qué? Porque no sabes cómo actuar. Ese cabrón que al principio golpea a un militar en la cara y que lo empiezan a putear adentro, casi lo Como meten a suele. madrazos en la camioneta. Hay otro video donde el güey se ve todo floreado y, me golpearon y, hijo de perra, pues fuiste el primero que golpeaste, ¿por qué no sacan eso, güey? Ese mismo señor es el que golpea a un militar y lo empiezan a agarrar como animal en el suelo. Hay otro video donde ya lo ves todo floreado que algún militar se pasó de lanza, güey. Entonces, ¿dónde están esos pinches Claro. huevos de que en un momento muy cabrón y ya en el otro no, güey? Te estás culeando en una cámara que te están golpeando. Lo mismo los morros. Golpéame, soy menor de edad, pero los mismos cabrones son los que están golpeando a los militares más adelante, güey.
no que eras menor de edad, güey. Claro, esto es lo que te comentaba yo antes de las cámaras, de las GoPros, que ellos graban lo que les interesa grabar, no la parte que quizás Exactamente, güey. donde los militares le golpean a ellos. Yo creo que el problema está en que perdieron el control de la situación. Claro, Y una vez que pierdas el control de la situación, ahí estás jodido. exactamente, güey. Porque ya te toca emplear la fuerza, ¿no? Mira, yo